Bienvenidos a un nuevo episodio de La Inmortalidad del Pasado. Hoy abordaremos un tema complejo y fascinante: la comunicación en las provincias del Imperio Romano y su papel en la caída de este. En este episodio, 3 expertos nos guiarán por un viaje a través del tiempo para explorar las diferentes formas en que se comunicaban las provincias, desde las cartas oficiales hasta los rumores y la propaganda. Descubriremos cómo la falta de comunicación efectiva entre las provincias y el centro del imperio contribuyó a su debilitamiento y eventual caída. Analizaremos las lecciones que podemos aprender de la historia de la comunicación en el Imperio Romano. Buenos días, Pablo. Bueno, la comunicación en las provincias del Imperio Romano era un sistema complejo y diverso. Sus principales formas de transporte eran su extensa red de caminos terrestres y de sus rutas marítimas, como por ejemplo la ruta de la seda o el mismísimo mar Mediterráneo. ¿Qué se transmitía? Bueno, se utilizaba para transmitir información sobre impuestos, leyes, decisiones políticas, eventos militares y noticias del emperador. Aparte, dichas vías tenían un rol muy importante en la guerra, ya que gracias a estas vías el imperio tenía la capacidad de transportar tropas, suministros y refuerzos de manera rápida y eficiente, lo cual era esencial para mantener la defensa del imperio. Pero en las interrupciones en estas rutas, la acción enemiga, desastres naturales o inestabilidad interna, las que obstaculizaron las capacidades militares del imperio y contribuyeron a su eventual caída. Wow, Isa, ¿tan importantes eran esas rutas? Así es, Pablo. Y eso que no te he contado qué pasaba con los mensajeros y las cartas. Dime, ¿qué pasaba? Me imagino que eran un blanco militar de los bárbaros y demás enemigos. Las cartas, sermones y panfletos eran para difundir su mensaje y ganar conversos. Las cartas oficiales escritas en latino y en griego eran el método principal de comunicación formal entre las provincias y el gobierno central. Estas cartas las entregaban mensajeros oficiales del imperio. Dichos mensajeros jugaban un papel crucial en la transmisión de información de forma oral. Estos viajeros llevaban noticias, rumores, historias e ideas de una provincia a otra, contribuyendo a la difusión de información y cultura. Sin embargo, mientras el imperio crecía y crecía, se hacía más difícil la transmisión de órdenes desde la capital a las provincias más lejanas. Ahí empezó la descentralización de Roma. Pero no solo eso, también la prensa romana, aunque limitada en alcance y circulación, también era un medio de comunicación importante en algunas provincias. Los periódicos, como el Acta Diurna, publicaban noticias sobre eventos del gobierno, anuncios oficiales y noticias del imperio. Sin embargo, la comunicación en las provincias también se veía afectada por la diversidad de idiomas, culturas y religiones en el imperio. La falta de un idioma común y las diferencias culturales podrían dificultar la comprensión y el intercambio de información. La ruptura de las redes de comunicación contribuyó al aislamiento de las regiones provinciales dentro del imperio romano, y fue a medida que la autoridad central se debilitaba. Los gobernadores provinciales y las élites locales a menudo actuaban de manera autónoma, fragmentando aún más la unidad política del imperio. Isa, muchas gracias por tu aporte a este podcast. Ahora entra en sintonía nuestro siguiente experto. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer pertenecer a este maravilloso podcast. Bueno, Julián, con Isa ya hablamos sobre los inconvenientes que tenían los romanos a la hora de comunicarse. No obstante, ahora te pregunto, ¿por qué era tan importante la comunicación y qué problemas, aparte de la descentralización mencionada por Isa anteriormente, se generaban a la hora de una pobre forma de comunicación? La falta de comunicación efectiva entre las provincias y el centro del imperio tuvo graves consecuencias para la estabilidad y la cohesión del imperio romano. Es lo que hace poco decía Isa. La comunicación efectiva fue crucial para la administración de un imperio tan vasto. El imperio romano dependía de un sistema complejo de carreteras, mensajeros y correos para transmitir órdenes, recolectar impuestos y mantener el control sobre sus territorios dispersos. Sin embargo, a medida que el imperio se expandía y se volvía más difícil de manejar, mantener redes de comunicación eficientes se volvía cada vez más desafiante también. La burocracia luchaba por mantener el ritmo del crecimiento del imperio, lo que llevaba a ineficiencias, corrupción y demoras en la toma de decisiones. Claro, entiendo. ¿Y qué más pasaba? La grandeza del imperio no era la única enemiga del propio gobierno romano. Mira que tienes razón, Pablo. Un problema grandísimo generado por esta misma grandeza era la comunicación militar. Dificultaba la coordinación militar y la respuesta a las crisis. En caso de guerra o rebelión, la falta de comunicación podía retrasar el envío de refuerzos y dificultar la organización de una defensa efectiva. Provocaba desconfianza y resentimiento entre las provincias y el gobierno central. La falta de información clara y transparente podía generar rumores y alimentar la percepción de que el gobierno central no estaba actuando en el mejor interés de las provincias. Los enemigos del imperio podían aprovechar la falta de comunicación para difundir información falsa y propaganda que debilitaba la confianza en el gobierno y la moral del ejército. Ya habiendo enfatizado en las mayores problemáticas, ¿qué causó la falta de comunicación en la antigua Roma? La historia de la comunicación en el Imperio Romano nos deja importantes lecciones para el presente, como la de una comunicación efectiva para un buen funcionamiento de cualquier organización, como por ejemplo la de un gobierno, una empresa o una comunidad. La ruptura de las redes de comunicación contribuyó al aislamiento de las regiones provinciales dentro del Imperio Romano. A medida que la autoridad central se debilitaba, los gobernadores provinciales y las élites locales a menudo actuaban de manera autónoma, fragmentando aún más la unidad política del imperio. Esta descentralización debilitó la capacidad del imperio para responder de manera cohesiva a amenazas externas, acelerando su declive. Pasemos a la religión, Emiliano. Cuéntame un poco cómo era la comunicación respecto a temas religiosos. Bueno, aquí tengo que llamar a un amigo acorde, Edward Gibson. Los misioneros cristianos utilizaban diversos medios, incluidas cartas, sermones y panfletos, para difundir su mensaje y ganar conversos. El surgimiento del cristianismo y su impacto en la política imperial y la cohesión social. Gracias a nuestros expertos por compartir sus conocimientos con nosotros y por acompañarnos en este viaje a través del tiempo.